anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de la obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos valuatorios. Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo, no era posible. De otro modo, tampoco será posible. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento. Tengo fe en la Argentina. Yo tengo fe en la Argentina. Sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante. Confío en el dinamismo de nuestras empresas, en la fortaleza de nuestra industria, en el compromiso de quienes trabajan, en la valía de nuestras científicas y nuestros científicos, en el talento de nuestros emprendedores, en la enorme capacidad de nuestras pymes y en los sueños de nuestros jóvenes. Teníamos un problema, ahora tenemos una solución, dijo el presidente Alberto Fernández. Hoy trascendieron algunas declaraciones también del presidente donde dice, bueno, no hay nada que festejar. Por ahí viene más o menos la cosa, más allá de algunos apoyos explícitos de gobernadores e incluso de Juntos por el Cambio, que emitió un comunicado institucional diciendo que, bueno, que de lo que se conocía apoyaban el principio de acuerdo con el FMI, pasando por el silencio de Cristina Fernández de Kirchner y buena parte del kirchnerismo puro, que no han dicho palabra todavía, y en el gobierno, vale decir, en el gabinete albertista, están esperando a ver si Cristina les deserraja una de sus cartas para sentar su postura. De hecho, fíjense que cuando le preguntaron a Martín Guzmán en la conferencia de prensa si Cristina estaba de acuerdo con lo que se había pactado con el fondo, Guzmán le esquivó a la pregunta y no dio precisiones y dijo que en definitiva todo eso se iba a discutir en el Congreso. Hubo algunas voces, en cambio, que criticaron el acuerdo del FMI porque consideran que no se está tocando los gastos de la política. Uno de ellos fue Javier Milei, diputado, flamante diputado de Libertad Avanza, y lo tenemos aquí con nosotros. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? Un gusto enorme estar aquí. ¿Tus críticas? Bueno, en primero, pedirle al presidente que no le mienta a la gente. Acuerdo todavía no tiene. Hay una carta de intención, que es lo que estaría enviando Argentina, que es lo que el otro día presentó Guzmán, y eso tendría que ser aprobado por el staff del fondo, el directorio del fondo, y además tendría que ser aprobado por el Congreso argentino. Por lo tanto, no tenemos un acuerdo, eso es falso. Hay una principio de acuerdo. Carta de intención,
Ese es el primer punto. El segundo punto es... Antes no había nada, antes no había nada. Está bien, pero el problema es... Yo pondría las cosas en relativos, ¿no? Porque la realidad es que normalmente los países pagan sus deudas. Cuando ocasionalmente algún país tiene algún problema de índole financiera y se le cierran los mercados, lo que hace es ir al Fondo Monetario Internacional, que es que el resto de los países del mundo le presten hasta que resuelve su problema de índole financiera. Es decir, fíjate que en el fondo es para resolver un problema de índole financiera. O sea, nadie está cuestionando tu solvencia. Y finalmente, nadie se le ocurre el disparate de defoltearle al fondo. Entonces, estábamos viviendo en un nivel de locura que, entonces, digamos, o sea, uy, pagamos. O sea, no digo eso, ni siquiera deberíamos haber llegado a esta situación. Pero además Argentina no es solvente, que ese es otro tema más. Argentina, para poder repagar la deuda, como cualquier país del mundo, necesita tener superávit primario. Argentina no tiene superávit primario. Por lo tanto, Argentina es un país... Ni lo va a tener en corto plazo. Exactamente. Por lo tanto, digamos, Argentina ni siquiera es un país solvente. Y no solo que no es un país solvente, sino que además tiene otro problema que se llama... Vos no solo mirás la solvencia tiene dos aristas. Una que es la sustentabilidad, es que, digamos, que las cuentas te den, y la otra es sostenibilidad, porque de repente querés hacer un ajuste que te revienta todo socialmente. Por lo tanto, o sea, no es trivial diferenciar entre sustentabilidad y sostenibilidad. Y por otra parte, está el willing to pay, o sea, tu voluntad de pagar, digamos, o sea, que vos tengas intención de pagar. Y Argentina claramente no es un país que tiene intención de pagar, porque justamente, ¿de qué se trata el acuerdo? De tirar toda la pelota para adelante para que le caigan todos los problemas a otro. Que el ajuste más grande lo haga otro, que la deuda la enfrente otro. O sea, eso es una clara muestra de que el willing to pay de Argentina es cero. Marco general. En alguna otra época pueden decir que le pagaron al contado. Sí, haciendo un pésimo negocio financiero, ¿no? Porque Argentina en ese momento estaba endeudada a tasas muy, muy bajas con el Fondo Monetario Internacional para salir a tomar deuda, digamos, en realidad Argentina se la vendía a Venezuela y Venezuela después la vendía en el mercado. No es que Chávez hacía, digamos, o sea, beneficencia con nosotros y nos endeudábamos a tasa del 13-14% anual en dólares. O sea, digo, con lo cual era un negocio pésimo, pero en realidad, ¿por qué Néstor Kirchner le pagó al fondo? Porque a partir de ahí empezaron a dibujar los números de inflación. ¿Para qué? Para no tener que soportar el artículo 4, para no tener que tener una revisión. Entonces, eso te diría que es el marco general. Después nos podemos poner, digamos, en las cuestiones particulares. Para mí, el acuerdo tiene, o esta carta de intención, tiene todos los problemas que explican la decadencia de Argentina. Pero en el corto plazo, ¿le da más gobernabilidad al gobierno, a la gestión de Alberto Fernández? Pero es que en realidad es un programa inconsistente y que está de patadas con la buena teoría económica y con la evidencia empírica. Pero el fondo también lo está avalando. El fondo lo que está haciendo es, o sea, sabe que tiene un gobierno de delincuentes que no quiere pagar y para, digamos, o sea, y para que no quedar como el malo de la película, dice, bueno, digo, empiezo a negociar en serio con el próximo gobierno. La deuda no la contrajeron ellos. Esta deuda. Pero, a ver, el punto es este. A ver, cuando... Esto es, Rolando, como yo te saque una foto hoy y quiera desconectarte de tu versión de hace, no sé, 5 años. ¿Y qué vos decís? No, es otra persona, digo, o sea, no tiene nada que ver Rolando. No, hay toda una cuestión dinámica de cómo evolucionaste a este estado. Bueno, la deuda es lo mismo. O sea, si vos querés empezar a buscar los orígenes de deuda, entonces, digamos, tenés que ir hasta Rivadavia. Entonces, el empréstito con la Varig, todo, digo eso. O sea, es más, cuando el kirchnerismo se fue, es mentira que se fue desendeudado. Dejó 245.000 millones de dólares, dejó el tema de los holdouts pendientes y además dejó el problema del dólar futuro. Eso no es un tema menor. O sea, los holdouts eran un poco más de 20.000 millones. Sí, claro, 20.000 millones de dólares. Y, digamos, el tema del dólar futuro eran 25.000 millones de dólares. Es decir, mirá, digamos, además de los 245.000 millones de dólares que habían dejado de deuda, todos los otros problemas. Entonces, es falso que no dejaron deuda. O sea, no había deuda con el FMI. Está bien, pero ¿por qué, digamos, o sea, toma deuda con el FMI el gobierno de Macri? O sea, a ver, el gobierno de Macri... Se le cortó la deuda privada en el 2018.
Bien, exactamente. Y el 2018 tampoco nace de un repollo. El 2018, el problema que se queda sin financiamiento en abril del 2018 Argentina, ¿por qué es? Porque en diciembre habían hecho la conferencia de prensa. El 28 de diciembre el señor Marcos Peña, junto a Toto Caputo, junto a Nicolás Dujovne, avanzan sobre la independencia del Banco Central. Y ahí empieza la debacle del gobierno de Macri, se queda sin financiamiento, tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Lo que recibe, digamos, 2/3 de la plata que recibe el gobierno de Macri, que digo, no, yo no hace falta ni que diga ni que lo criticaba, porque digo, están los videos. O sea, no es que digo, o sea, lo estoy defendiendo. Lo único que estoy haciendo es describir la realidad. 2/3 de esa plata fue para rolear deuda. Entonces, digo, no es que entonces, digo, está bien, es cierto, digamos, o sea, vos caíste en esto porque digo, no hiciste el ajuste fiscal a la velocidad que lo tenía que hacer. Y además, o sea, tuviste un tema de avance sobre la independencia del Banco Central. Hay un montón de cosas que lo desencadenaron. Pero me parece que los argumentos que suele esgrimir el kirchnerismo en estas cosas, la verdad que son todos falsos. No hay uno solo que sea cierto. O sea, y la realidad es que el problema central siempre, ¿cuál es? El déficit fiscal. Y la verdad que, digamos, el kirchnerismo dejó el déficit fiscal en torno a 6, 7 puntos del PBI, porque después se corrigió la medición del PBI. Ahora dicen que, bueno, que acordaron con el fondo un sendero, viste que hablan de sendero ahora, un sendero decreciente del déficit fiscal. Sí, bueno, pero es que, ahora el problema es que el sendero decreciente del déficit fiscal, el problema radica es que vos no vas a déficit cero en la línea financiera, porque en realidad vos dejás de acumular deuda cuando vas a déficit cero, digamos, en la línea financiera. O sea, no entendí. Claro, porque vos tenés el resultado operativo, que es el resultado primario, o superávit primario, en Argentina es déficit primario porque tenemos déficit, y después le restás los intereses y llegás al financiero. Vos podrías tener déficit primario nulo, ¿sí? Pero digo, los intereses te estarían haciendo que pagar la deuda. Entonces, la Argentina realidad no va a tener ninguno de los dos. Exacto, bueno, entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y si vos pagás la deuda, ¿cuál es la capacidad de pago de un país? Es el valor presente de los superávit primarios futuros. Y si hoy tiene déficit y no hay ninguna intención de ponerlo en caja, y la parte que... Pero hay otra parte del gobierno que está diciendo es imposible o va a tener un costo político sacarle un punto al A ver, déficit. vamos con la deuda imposible. ¿Querés que hagamos una cuenta para reírnos un rato? Argentina, ¿qué le tendría que pagar por año? Suponete de capital, si lo amortizara linealmente en 10 años, 4.400 millones de dólares. Poco más, poco menos. La realidad es, un jugador de los que juega de fútbol que juega en la Champions League se vende a 400 palos verdes. O sea, 12 jugadores por año. No podemos pagar el equivalente de 12 jugadores de fútbol de elite. ¿Te das cuenta que es una payasada que un país, o sea, no pueda pagar eso? O sea, en el fondo, Argentina no puede pagar nada porque no tiene superávit primario. Esa es la única realidad. Y te voy a decir algo, que esta es la parte más grave, que es lo que postula el ministro Guzmán. El ministro Guzmán, primero, digamos, agrede a todos los creadores de riqueza de la Argentina cuando dice, no, acá no hay ajuste porque no solo que no lo bajamos el gasto público, sino que además lo vamos a subir en términos reales. Lo que pasa es que lo vamos a subir un poco menos que el crecimiento. Y él lo que dice es que, digo, en el fondo lo que te está diciendo es que va a estimular, va a seguir teniendo una política fiscal expansiva y que eso va a generar tanto crecimiento... Que va a poder pagar. Que entonces el déficit se le achica, y no solo que se le achica el déficit, sino que se le achica en términos de PBI. ¿Está claro lo que está diciendo? Bueno, eso es una burrada del tamaño de una casa. Primera cuestión. ¿Y el FMI no se da cuenta? El FMI, digamos, o sea, lo que está haciendo es, digamos, o sea, sabe que este gobierno no le quiere pagar, sabe que tiene un problema enorme, entonces directamente, para no quedar como el malo de la película, para no tener, digo, ¿sabes qué hace? Agarra y patea la pelota 2 años y medio para adelante y se acabó. ¿Por qué decís que no hay ajuste en la política? Porque lo que está esperando es que el gasto público en términos reales crezca. Ni siquiera se mantiene, o sea, le va a ganar hasta la inflación. Esto quiere decir, y dice que en realidad el resultado va a mejorar porque va a subir tanto la recaudación, es decir, nos van a apretar, nos van a ir a buscar hasta abajo de la mesa, digamos, con la recaudación,
¿sí? Digamos, seguramente van a estar modificando las tarifas, ¿sí? Es decir, le va a estar quitando una transferencia al sector privado. Entonces, pero el gasto público en términos reales sube. O sea, digo, la política gana, o sea, sale ganando de esto. Y lo que dice es que esa política fiscal de sesgo expansivo, digamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace que el producto suba más que proporcionalmente y le mejora los números. Es falso eso, te voy a explicar por qué. Aún el modelo más precámbrico de la macroeconomía, que es el modelo de renta-gasto, es más, cuando haces se llama multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice? No, nosotros aumentamos el gasto público, sube tanto el producto, que entonces sube tanto la recaudación, que el déficit fiscal cae. Ni aún el modelo más precámbrico de todos, que es todo ajuste de cantidades, no funciona. O sea, no funciona. La matemática ya no te da la matemática. ¿Qué dice la evidencia empírica? Porque la verdad que lo que me dé la matemática o no me dé la matemática, a ninguno de ustedes les interesa. O sea, en el fondo, decime qué pasa en la vida real. Bueno, Argentina ese modelo de los últimos 121 años lo aplicó en 111. De ser el país más rico del mundo, somos 70 al tipo de cambio oficial y estamos más abajo del 120 con el tipo de cambio paralelo, que es al que hay. O sea, porque el otro es el dólar Mickey Mouse. ¿Va a seguir bajando el dólar paralelo? Fíjate qué interesante lo del dólar paralelo, porque el dólar de verdad, ¿cuál es? El dólar de verdad no es el oficial, porque de ese, querés comprar, no hay. Necesita comprar grandes cantidades, no hay. O sea, yo lo llamo el dólar Mickey Mouse, porque es el dólar de los políticos. Y viste que Mickey Mouse es... No, Mickey Mouse es el personaje aspiracional de los políticos, porque es una rata de mierda que todo el mundo quiere. ¿Me comprendés? O sea, esa es la aspiracional del político argentino. Pero al margen de eso, ¿cómo sale el tipo de cambio, el contado con liqui? Es el precio del bono en pesos contra el mismo bono en dólares. Entonces ahí tenés implícito que un tipo de cambio. Cuando vos te asustás, ¿qué haces? Comprás acá en Argentina en pesos ese bono, con lo cual el precio en pesos sube, ¿y qué haces? Lo vendés en Nueva York en dólares y te quedás con los dólares afuera. Bueno, ok, esa operación, digamos que sale el contado con liqui. Vos fíjate que una de las cosas que hicieron en todo este despiole, ¿qué pasa cuando entonces hay miedo? No solo que el dólar sube, sino que caen los bonos. Claro, el riesgo país se te va a las nubes y eso quiere decir que el precio de los bonos se está haciendo torta. Y si ahora, digamos, te bajó después de que anunció, ¿qué es lo que pasa? Estás de vuelta, se te dio el efecto inverso ahora en los bonos. Ahora, es muy interesante porque Salomón, que era, digamos, una gran personalidad de las finanzas, ¿qué era lo que decía? Que en el mercado, ¿qué era lo importante? Era que se mueva, no importa si iba para arriba o iba para abajo, sino que lo importante es que se mueva. Es decir, lo que te genera valor, ¿qué es? La volatilidad. Qué loco, ¿no? Porque se llevó a un límite irracional todo esto. El contado con liqui llegó a estar a 232. O sea que el riesgo país en la punta corta se fue a 2.500 puntos básicos. Entonces la pregunta es, ¿y si terminaste pagando, por qué metiste toda esta volatilidad? ¿No será cosa que haya amigos que hayan comprado con todo este despiole sabiendo que después iba a terminar pagando? Y lo aclaro porque este modelo de hacer este mecanismo decisorio, si vos me dijeras, bueno, no, pasó esta vez, bueno, te lo puedo entender. Pero cuando fue la reestructuración también hicieron lo mismo. Hicieron una oferta ridícula que nadie iba a aceptar. Se generó Los bonos terminaron cayendo. Se generó un nivel de tensión enorme y cuando llegó el momento que se pagó, ¿qué se dio? Lo que pedían los acreedores. Es decir, entonces vos metiste un montón de volatilidad. Y alguien ganó, decís vos. Obvio que alguien ganó. Ahora, no sea cosa que los que ganaron sean gente cercana al gobierno. Javier, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos en GPS.